Me imagino que después de las dos presentaciones, que no sé si entendí bien, pero eran como críticas de la reforma. Más o menos, sí. Pues a Jaime Arias, que es un hombre de tan buen talante y tan gentil caballero, le va a tocar defender la reforma. Adelante, Jaime. Buenas tardes para todos y todas, o todas y todos. Muchas gracias a Jorge Humberto por esta invitación a Fasecolda y en compañía de unos panelistas de tan altos quilates. Yo no sé por qué me invitaron acá, porque seguramente que Fasecolda considera generosamente que las EPS de pronto alcanzan a clasificar como aseguradoras. Si eso es así, magnífico. Y yo me voy a referir a ese tema, voy a tener la audacia de hablar de aseguramiento delante de aseguradores, tema que yo prácticamente desconozco. Pero antes sí quiero hacer un reclamo a Jorge Humberto, y es que él ha dividido los panelistas entre los académicos y los políticos, y a mí me puso de lado los políticos. Yo no sé si eso es bueno o malo. Por eso va a tratar de ser académico un poquito y mostrar algunas cifras. Y en cuanto a la reforma, yo quiero que se apruebe o se impruebe pronto. Jaime, somos políticos, tú y yo también, hacemos política gremial. Bueno, está bien. En cuanto a la reforma, ojalá se apruebe pronto o se rechace pronto, porque si esto dura mucho más tiempo, el señor ministro de Salud va a terminar detestándome, ya que cada vez que hablo, pues tengo que hacer alguna crítica sobre esta reforma. Mire, lo primero, y creo que voy a repetir un poco lo que dijo Leonardo, es que Colombia tiene tres grandes etapas en la historia del aseguramiento. La primera, que no está aquí en este gráfico, es lo que ocurrió hasta antes de los años 50. Ahí era sálvese el que pueda, es decir, sálvese el 10% de la población. La segunda, muy importante, es la que ocurre entre los años 50 con la creación del Seguro Social, Caprecom, que es muy anterior, y Cajanal. Ese es el comienzo del aseguramiento público, obligatorio. Y la tercera, después de la Ley 100. Son tres etapas completamente distintas. Debo decir que en la segunda etapa se hicieron cosas muy importantes. Yo recuerdo que había una organización que llamaba, cuando yo estudiaba, Seguro Médico Voluntarios, y las prepagadas son anteriores a la Ley 100. Entonces, no todo es la Ley 100. Sin embargo, aquí en este cuadro lo que vemos es cómo aumentó la población asegurada. Eso lo mostró Leonardo. Él ya pone el 96%, y de pronto en el 2012 es un poquito más. Lo más importante no es que la gente tenga el seguro, sí es lo más importante, pero también es muy importante que la gente tenga acceso. Y el acceso ha aumentado del 30 al 80% en los quintiles más pobres, y el gasto de bolsillo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el gasto de bolsillo no debe ser inferior al 20% de lo que gana una familia al año. Aquí estamos en 15%. Y antes del 93 estábamos en el 45%. Posiblemente antes del año 50 debía ser muchísimo más alto. Este es, para mí, en la defensa de lo que ha sido el sistema, del milagro que ha significado este sistema, esto es lo más importante. El quintil 1. Estamos hablando solamente del año 95, porque estas son las tres encuestas de calidad de vida. El quintil 1 tenía un acceso inferior al 10%. Hoy lo tenemos cercano, bueno, en el año 2005, cuando se hizo la encuesta última, estaba cercano al 60%, hoy debe estar en el 70%. Ese es el gran milagro del sistema de salud de Colombia en los últimos 20 años, este acceso. En cambio, ustedes ven que el quintil quinto, el más rico, pues también ha mejorado, pero no mucho más. Yo defiendo el aseguramiento como principio. Me parece que es lo mejor que le puede pasar a un país. Es difícil, ustedes lo saben, que son aseguradores. Tiene unas ventajas enormes para la población comparado con otros sistemas. La primera de ellas es que hay un contrato implícito. Es posible que no sea un contrato con todos
el rigor de un contrato civil o comercial, pero es un contrato implícito, de cumplimiento obligatorio. Y cuando alguien no lo incumple, en este caso, digamos las EPS, hay una efectividad del derecho, hay la posibilidad de una tutela, existe la posibilidad de una demanda contra la EPS. Yo creo que si todo esto lo concentramos en un solo ente, por ejemplo, en Salud Mía, pues todas esas tutelas y esas demandas van a ir a Salud Mía. Entonces, ese contrato que tiene una validez jurídica, creo que es lo más importante que le ofrece el aseguramiento a las personas. Luego, la protección económica ante altos gastos. Ya es muy pocas las personas que en Colombia, por no tener con qué pagar una cirugía de altísimo gasto, se mueren. Eso antes era el día a día. Y luego, el subsidio cruzado entre los diferentes pools poblacionales, la solidaridad entre el régimen contributivo y el subsidiado, entre los más ricos y los más pobres. Aquí una persona pobre paga muchas veces 30 veces menos de cotización que el rico y van a la misma clínica. Bueno, pero resulta que las EPS tienen que ser, y se llaman empresas promotoras, entidades, ni siquiera empresas promotoras de salud, porque deben ser las representantes del afiliado ante una multiplicidad de prestadores que ocurre en el sistema moderno de prestación, que es absolutamente fragmentado. Bien, pero no solamente para las personas, para el Estado, es un instrumento efectivo de equidad, de solidaridad y de política pública. Yo me atrevo a decir aquí hoy que no ha habido en los últimos 50 años una política de equidad, una política social más efectiva, más impactante que lo que logramos con la Ley 100 del año 93. Es que lo que vimos antes es verdaderamente admirable en cualquier país del mundo, sin necesidad de ir a una revolución, ni de tirar piedras, ni papas, ni nada, se hizo. Ahora, para el Estado es muy importante las contribuciones. Es que hasta este año las contribuciones de los particulares, de los empleadores, de los empleados, era la mitad del gasto de aseguramiento público. Yo, entre otras cosas, nunca pude entender, pero bueno, yo no soy economista y no tengo la obligación de hacerlo, por qué resolvieron desmontar las contribuciones, dizque para aliviar a algunas empresas privadas, creando el CRE. Y resulta que yo creo que el CRE, primero, no sé si se va a poder recaudar como lo estimaba el ministro de Hacienda, y en segundo lugar, en ese momento ya la nación comenzó a hacerse cargo del régimen contributivo, que nunca lo tuvo que financiar. A partir de ahora dependemos del Ministerio de Hacienda, porque hay unos economistas cercanos al gobierno que creen que para que Colombia haga parte de la OCDE necesitamos ir a un sistema pagado por impuestos generales. A mí me parece un error y lo vamos a ver, porque aquí hay la mitad de las personas contribuyendo, es decir, la totalidad de las personas que cotizan al régimen contributivo. Pero finalmente el Estado delega el riesgo financiero en unos agentes particulares y oficiales, que son los aseguradores, las EPS. En Colombia la prima, o sea, la UPC del régimen contributivo vale 380 dolaritos, lo que en Estados Unidos vale una consulta médica. Esa es la cuantía. Para el sistema en general son $400, como ha dicho el ministro de Salud. Con $400 le estamos dando de todo a todos. Eso es un milagro. Yo no sé cómo se hace. Claro, posiblemente con tutelas, con denegación de algunos servicios, corriendo las deudas, es decir, buscando cómo sobrevivir. Pero esta es una de las cosas que uno no entiende. ¿Cómo un país como Colombia, que tiene uno de los POS más generosos del mundo, no de América Latina, aquí estamos sobrados hace rato frente a los demás países, puede darle salud a 96% de la población con una prima de $380? Bien, ahora yo debo reconocer aquí en Fasecolda que la gama del aseguramiento en salud no son las EPS. Tenemos seguros obligatorios y voluntarios. Las EPS son las aseguradoras pobres realmente del sistema, pero tienen mucha gente.
42 millones de personas, más o menos por mitades entre el contributivo y el subsidiado, tienen las ARLs, y aquí va a haber varios representantes, tienen 8 millones, una cifra grande, el SOAT 6 millones, y los seguros voluntarios, que son muy importantes para el país, para la gente, para la clase media que los puede pagar y los quiere pagar voluntariamente, tienen cerca de 1 millón en este momento las prepagadas, las pólizas 175.000 y las ambulancias 667. Pero después de decir estas bellezas del sistema, también hay que reconocer las fallas acumuladas durante 20 años. 20 años en que no hubo rectoría de parte del Estado, 20 años en que no hubo vigilancia de parte del ente que debía hacerlo, 20 años que no hubo control y un sistema tan dinámico que ha cambiado tanto la población, la carga de enfermedad, el mismo tema jurídico, en 20 años tiene que deteriorarse. Pues miren todo lo que ha pasado por falta de rectoría y liderazgo desde el Estado. Esto no lo podemos achacar ni imputar al gobierno actual. Esto es una cosa que viene corrida, es del Estado, por eso digo del gobierno. Una regulación incompleta, desactualizada, muy ambigua, sumadas estas dos cosas, pues ya podremos esperar otras. Insostenibilidad financiera. Yo le prometí a unos senadores en estos días en la Procuraduría que no volvía a hablar, por lo menos esta semana, del tema financiero, porque me dijo que yo estaba escandalizando con las cifras que presentaba, que estaba creando una especie de pánico nacional porque decía que el sistema ya es insostenible y en adelante va a ser todavía más insostenible. Pero hoy, con la presentación del doctor Leonardo Villar, pues no tengo que repetir esas cifras. Bien, reconocemos que hay enorme cantidad de trámites y barreras administrativas y fallas en la calidad de los servicios. No voy a entrar ni en defensa de las EPS ni de las IPS. Este es un tema complejo, pero hay que reconocerlo. Hay una muy poca todavía gestión de riesgo de la salud. Estas son aseguradoras que en su mayoría lo que hacen es reparar daño, indemnizar, pero las aseguradoras de salud tienen que irse moviendo a la responsabilidad de la gestión de riesgo para los afiliados. Yo digo que a mí la EPS mía nunca me ha llamado a preguntar cómo está mi barriga, si mi padre fue diabético, no, nunca. Van a tener que hacerlo. El país se está moviendo en esa dirección, posiblemente más que ningún otro país en el futuro. Luego, todo esto termina en una deslegitimación de todo el sistema y una tremenda desconfianza y pugnacidad de los diferentes actores. Entonces, después de todo esto, se pregunta uno, ¿es posible continuar con el aseguramiento de salud en Colombia, el obligatorio? ¿Es posible con la nueva reforma, por ejemplo? Bueno, si la regulación es inadecuada y ambigua, oscura, cambiante, ¿cómo un asegurador, cómo uno de ustedes podría meterse en esta industria si le cambian las normas todos los días y salen resoluciones, circulares, decretos, leyes? Llevamos 3 leyes en los últimos 6 años. Luego, no hay normas claras de habilitación, sobre reservas y sobre la condición, el carácter de los ingresos. Hay un ente de control que dice que las EPS se roban el 50% de lo que les llega, porque esos dineros son para fiscales. Eso es una afirmación muy peligrosa, porque eso va calando. Ahora, nosotros teníamos en un momento dado la ilusión de pasar a la superintendencia financiera. Aquí está el doctor Gerardo, ya lo visitamos varias veces, dijimos, bueno, pasemos allá a ver si nos dan unas normas de habilitación mucho más claras, nos obligan a tener unas reservas como son, pero no, finalmente eso no se dio, a pesar de que hay un decreto ley que lo ordena, y no se dio por sentido común, porque el gobierno vio que no se podía hacer eso. Bien, luego, ¿puede haber aseguramiento, señores aseguradores, si no hay un mínimo equilibrio financiero, que no lo hay en el sistema? No hay una remuneración ni justa ni clara y no hay manera o no va a haber manera de controlar el gasto como lo expusieron los dos panelistas anteriores. Aquí no se sabe nada sobre la póliza, es una póliza completamente incierta.
la actualizan cada año, pero con toda clase de expectativas. Hay una resolución del Ministerio de Salud que yo se la comenté al doctor Alejandro Gaviria, que me parece tremenda, es que dice que cada vez que haya una tecnología nueva debe incorporarse automáticamente, porque las EPS son aseguradoras y deben hacer el cálculo y las provisiones. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros si anualmente entran 8.000 tecnologías al mercado? 8.000, no todas las entran al POS, de las cuales el INVIMA rechaza el 10%. Entonces la póliza es absolutamente incierta y el cálculo de la prima, pues ahora afortunadamente lo está haciendo el gobierno y la última fue, creemos nosotros, bien calculada, pero eso ha pasado, no ha ocurrido lo mismo en el pasado. Luego, es un sistema deslegitimado por toda clase, inclusive por miembros del Estado. Entonces, ¿se puede ser asegurador? Bien, ¿y con qué tipo de agentes? ¿Con compañías de seguros de verdad? ¿Serias, responsables, técnicamente estructuradas? ¿O gestores, pequeños gestores, como propone, y no quiero hablar mal de los congresistas, aquí hay varios ilustres congresistas a quien aprecio mucho, pero ahí hay un grupo en el Congreso que resolvió que lo mejor era volverlas unos administradores menores. Y luego, la idea que hay en este momento en la reforma es que sean unos entes mixtos. Yo quiero decir aquí que el ministro Gaviria ha dado una batalla por el aseguramiento, inclusive por el aseguramiento privado, eso es cierto, pero falta mucha cosa, porque no basta con decir sí al aseguramiento, pero después no darle condiciones para actuar. Ahora voy a entrar a unas cifras, ese es el estado financiero de las EPS fuertes, de las EPS privadas, de las que están bien manejadas. Las cuentas por cobrar Fosiga, 2,5 billones, el activo 5.845 millones, el pasivo más o menos igual, patrimonio pobrísimo entre todas las de ASEMI, aquí no está Salucop, que no hace parte de ASEMI, un patrimonio de menos de 700.000 millones, parece como de empresas de garaje, manejando 12 billones de pesos al año, un gasto médico de 3,7 billones y una utilidad neta negativa. Esas cuentas por cobrar bueno, dentro del sistema, esto no solamente, aquí está IPS a EPS, EPS a Fosiga y otros servicios, según nuestros cálculos pueden llegar a ser de 10,8 billones. Y si estamos hablando de las EPS, a más de 60 días sí coincidimos con la cifra de desarrollo de 6 billones más o menos. Ahora, la situación financiera, pues ustedes que están todo el día viendo estos cuadros, aquí ven ustedes, por ejemplo, el patrimonio de 700.000 en las contributivas y menos 750.000 en las subsidiadas. Aquí ven ustedes la relación deudores-activo, el endeudamiento, 87% en el contributivo y 123 en el subsidiado. La utilidad neta en el contributivo, esto es a diciembre del año pasado, estamos hablando de 12 empresas, no más, las de ASEMI, menos 238.000 millones y en el subsidiado menos 321.000. Y el margen de solvencia, pues ahí lo tienen ustedes. ¿Qué superintendencia va a estar animada a recibir estas EPS en estas condiciones? Las prestaciones no POS ya se mencionaron aquí, pero yo le quiero dar una cifra del año pasado. Uno dice el no POS se está acabando y debo también decir que el ministro Gaviria ha hecho un gran esfuerzo por ayudar en este tema. El no POS fue un invento pues, muy respetable de la Corte Constitucional, obviamente, que de pronto dijo ustedes como son aseguradores, paguen también esto y recóbrenlo a ver qué pasa. Pues mire, el año pasado los recobros al Fosiga fueron de casi 3 billones. Los recobros que no presentaron las EPS, 1,1 billón, no lo presentaron porque ya no valía la pena presentarlos, por lo que ustedes van a ver luego. Los pagados, como lo señaló Leonardo, 1,8 y la glosa 36%, es decir, más de la tercera parte ya no se paga. Y un monto luego a cargar a la OPC de 1,44 billones. Pero como ustedes son aseguradores, vean esta cifra. La siniestralidad, cuando uno pone todo esto, está en este momento en 105%. Por cada 100 pesos que recibe una EPS, incluyendo
el no post, tiene que poner 5 pesitos más. ¿Cuál de ustedes se metería a esto? ¿Quién de ustedes compraría una EPS en este momento después de que yo muestro estas cifras, que son oficiales, todas sacadas del ministerio o de la super? Esta es la evolución de la siniestralidad y eso seguirá de para arriba, esto sin incluir el no post. Vamos de 81% en el 2000 a 94% hace un año. Hoy está en 95%, dentro de 10 años estará en 110, 120%, si es que se puede sobrevivir. Pero la nueva ley tiene unos efectos, en primer lugar, de incertidumbre. La afiliación, ustedes afilian a su gente, las EPS también, pero en el futuro, si pasa la ley, la afiliación la tiene que hacer el Estado. Será una afiliación oficial a Salud Mía. Luego, hay una gran incertidumbre sobre el plan de prestaciones. A pesar de toda la batalla que dio el gobierno en la ley estatutaria, esa ley da para todas las interpretaciones, sirve para cualquier cosa y la va a reglamentar la Corte Constitucional garantista, que es ella, seguramente de manera tal que va a haber todavía más zonas grises. Las presiones inflacionarias de este sistema de salud son enormes, pero ese no es tema mío. Los gastos de Salud Mía nuevos van a correr por cuenta de la UPC. Es decir, se lo van a quitar al tema de servicios porque alguien lo tiene que pagar y no va a ser seguramente el presupuesto nacional. Y la gestora finalmente le dice, ustedes no pueden manejar dineros. Como dijo por ahí una agremiación médica, que las EPS ni vuelan un peso, no se preocupen, que lo maneje Salud Mía. Lo mejor que le puede pasar a las EPS en este momento es que no toquen un peso. Porque es que aquí llegan los pesos por la mañana y por la tarde y ya se fueron. Manejar dinero no es un buen negocio. Ustedes pueden mirar, revisar qué tienen las EPS en los bancos. De manera que ese no es un problema. Y finalmente, los ingresos, lamentablemente, del régimen contributivo, porque yo hablo a nombre del contributivo, van a depender del Ministerio de Hacienda, es decir, de la voluntad del ministro de Hacienda en cada septiembre, octubre, a ver cuánto le deja, si es que le queda de la plata que le tiene que dar a los paperos, a los caficultores, a los tractoristas, a todo el mundo. Otras incertidumbres generadas por la ley ordinaria. Las comisiones de área de gestión sanitarias, que tienen su sentido y demás, manejadas, perdónenme si aquí hay algún gobernador o alcalde, manejadas por los alcaldes y los gobernadores. Otra vez entraron a manejar estas áreas de gestión. Si fuera para el régimen subsidiado, uno dice, bueno, ¿qué se va a hacer? Pero es que ahora van a manejarlo para todos, van a determinar las redes en una primera instancia. Luego, a los gestores le dicen, ustedes les vamos a quitar las herramientas para contener el gasto médico, eliminando la integración vertical. Es como si a ustedes aseguradores les dicen, mire, este carro lo puede asegurar, pero lo tiene que llevar al taller tal allá del gobierno, por ejemplo. Así ningún asegurador tiene incentivos para entrar. Y hay una definición muy contradictoria sobre las redes de prestación, si las manejan los gobernadores a través de estas áreas o finalmente las gestoras. Y obviamente la transición de 2 años yo la veo casi imposible. Entonces las posibles consecuencias son dificultad en los pagos para pasar del actual régimen al nuevo, si se aprueba esta ley. Las EPS deben pagar 6 billones, entre 6 y 12 billones de pesos antes de poder entrar, entre todas, a las IPS. Y el FOSIGA debe pagarle a las IPS. Luego, vamos a tener volando en el aire como palomitas a 45 millones de colombianos que ya no van a tener su EPS. Todos ustedes tienen una EPS. Yo no sé si la usan o no, si les gusta o no, pero todos tenemos aquí una EPS. El día que se apruebe esto, ya vamos a tener que comenzar a buscar, pues en la calle, donde habrá una gestora, tal. Y de pronto va a pasar lo que dice Ramiro, van a ser gestorcitas de garaje. Bien, luego, ¿qué pasa con los 4,5 millones de pacientes crónicos que necesitan recibir una diálisis renal cada semana? ¿No? Se quedan en el aire y se mueren, muchos de ellos, no todos, desde luego. Luego, desempleo de los 300,000 y más funcionarios que dependen hoy de EPS, directos e indirectos, y la dificultad enorme de desarrollar Salud Mía. Todo esto terminará en un deterioro de los servicios, sin la menor duda, lamentablemente. Entonces, nosotros proponemos desde ASEMI
de las EPS del régimen contributivo, primero, lo que aquí han dicho mis antecesores, respetemos lo bueno del modelo de aseguramiento que hizo la Ley 100, tanto en pensiones, riesgos laborales y salud. Respetemos eso, edifiquemos sobre lo que tenemos en Colombia. Si la fiesta está tan buena, ¿a qué hora nos vamos? Yo le he dicho al ministro que el mejor defensor de lo que ha hecho el sistema es el doctor Alejandro Gaviria. En su exposición de motivos, impecable, muestra las grandes bondades del sistema. Pero en la segunda parte dice, como esto es tan bueno, reformémoslo. Pero no es él, yo también debo decirlo aquí con toda claridad. Hay un grupo de congresistas, más que todo en el Senado, empeñados en liquidar al sector privado, porque no puede haber ánimo de lucro en la salud. Y con interés, yo no sé si es general, colectivo, no sé, pero con un interés marcado en destruir el aseguramiento. Son ellos. El ministro da su batalla para tratar de equilibrar, pero ha sido muy difícil. En segundo lugar, proponemos que sobre lo que hay se mejore, sean correctivos, lo que propuso Ramiro al comienzo. Luego, eliminar las aseguradoras de garaje, ladronas que se han robado, que están robando, que no funcionan. Hay 60 EPS. De esas sobran 40 por lo menos, porque hay unas buenas en el régimen subsidiado, también hay que reconocerlo. Yo no sé si entre las que se eliminarían estaría Caprecon, por ejemplo, que tiene 3 millones de afiliados. Garantizar un equilibrio financiero mínimo y transformar el modelo médico, que sí, es demasiado defectuoso. De manera que nosotros quisiéramos poder decir, hombre, la reforma es buena, tiene cosas buenas, eso no se puede negar, pero yo creo que para Colombia lo que viene, si se aprueba esta reforma, va a ser absolutamente desastroso para los colombianos, no para las EPS. Muchas gracias.